Muy buenas noches. La noticia del día se produce a esta hora en el Ministerio del Interior, donde los partidos políticos de la Unidad Nacional afinan la llamada Ley de Equilibrio de Poderes, que es la reforma política. CMI conoció que aunque el gobierno incluirá la extensión del periodo presidencial a 5 años, congresistas de la propia bancada del gobierno anticipan que no aprobarán los artículos concernientes a ese punto. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Afinan reforma al equilibrio de poderes. Se acaba la reelección y se mantiene periodo presidencial. Protestas en Carmen de Bolívar. Padre de menores que enfermaron luego de aplicarles la vacuna del papiloma humano rechazan aplazamiento de visita del ministro de Salud. Organización Mundial de la Salud y el gobierno defienden efectividad de la vacuna. Ningún ministro tiene nada que ir a hacer a La Habana. Ministro del Interior responde a petición de las FARC para que se haga presente en La Habana. FARC dicen que el proceso de paz no está en la recta final. Anuncian plan de choque para mejorar seguridad en San Andrés. Comisión investigará caso del hacker y la central Andrómeda. Escándalo por nombramientos en el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Yo sí pensaría que no hay espacio para subir más. Presidente Santos pidió que no suban más las tasas de interés. Se agrava crisis en Ucrania. Gobierno denuncia presencia de tropas rusas en su territorio. Drama y suspenso. Expectativa por el futuro de Falcao. Habla el líder de la Vuelta a España. Nairo Quintana dice que mañana podría perder tiempo. Jennifer Lawrence es la nueva celebridad víctima de los hackers. Se filtraron por internet fotos de la actriz desnuda. Al final de la emisión, las imágenes en un flash. El miércoles el gobierno presentará al Congreso la reforma política sobre la que a esta hora opinan congresistas de los partidos de la Unidad Nacional en el Ministerio del Interior. Francis Sepúlveda, además de incluir la extensión del periodo presidencial a sabiendas de que no lo van a aprobar, ¿qué más incluye el texto que será presentado el miércoles? Así es, muy buenas noches. Empezó aquí en el Ministerio del Interior esta reunión con los representantes de los partidos políticos. El ministro del Interior, junto con miembros del partido de la U, se reunieron antes con el presidente de la República para darle a conocer esos puntos que hacen parte de la reforma de equilibrio de poderes. El senador Armando Benedetti nos dijo que dentro de esos puntos va a estar la eliminación de la reelección, pero que no se ampliarán los periodos. Pues yo le tengo, si usted me permite, una chiva o un atrevimiento. Eso no va a pasar, no importa quién lo escriba, no importa quién lo diga, se va a acabar la reelección y se queda en 4 años. En el siglo pasado estuvimos todos con 4 años y nunca nos pasó nada. Por lo que yo puedo cotejar, por lo que le oí al presidente, por lo que le oí al ministro del Interior, por lo que yo sé de mis colegas, lo inteligente, lo lógico es que si se va a acabar la reelección, es que se acabe la reelección, queden los periodos en 4 años y esa es la mejor forma, la más inteligente y la más lógica de acabar la reelección. Otro senador con el que hablamos fue Roy Barreras y dice que si bien el gobierno va a presentar dentro de esta reforma la prórroga de periodos a 5 años, no ven el ambiente para que en el Congreso sea aprobada. Otro de los puntos de esta reforma es la extensión de la silla vacía, el cierre al carrusel de nombramientos electorales y eliminar el voto preferente. Pues estaremos aquí atentos a las conclusiones que salgan de acá del Ministerio del Interior. Esta es toda la información. Sigan ustedes en estudio. Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Bueno, y hay que ser precisos en que acabar la silla vacía quiere decir que la curul no la ocupe el congresista suplente cuando el congresista titular cometa delitos de naturaleza política, sino todo tipo de delitos. Sobre este tema preguntamos a nuestros seguidores en las redes sociales. ¿Qué opina la gente, Alejandra? ¿Quieren que se acabe la reelección? ¿Quieren que se alargue o no el periodo presidencial? Buenas noches, Claudia y Santiago. Hay polémica en las redes sociales hoy. Ante este importante acuerdo al que llegan gobierno y partidos políticos, quisimos conocer la opinión de los seguidores de nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, para ver si están de acuerdo con que se elimine la reelección presidencial sin aumentar el periodo. Y eso fue lo que nos contestaron algunos de nuestros seguidores. @EgoCaribe, sí, de acuerdo, el poder extendido es malo. @Andy Tetay, en lo que a mí respecta, sí, digo, la prolongación en el poder solo genera ambición. 4 años son suficientes.
@linfasalgado dice, la experiencia adquirida con estos dos presidentes y sus dos mandatos han confirmado el fracaso de la reelección. @Frank Ruiz Hoyos dice, sí, se debe eliminar y el periodo debe ser de 6 años. @Sir Héctor Re dice, claro que sí, de todas maneras habrá corrupción, pero en menor proporción. Y @Oscar Acosta P dice, como los dos mejores presidentes entre comillas de Colombia ya la hicieron, el resto de malas, qué lindo es mi país. Aunque es posible que se consigne en el articulado la posibilidad de que sea de 5 años el periodo presidencial, al interior del gobierno no creen viable hacer ese cambio, ya que eso implicaría modificar los periodos de los altos funcionarios del Estado y además haría engorroso el trámite de ley por la cantidad de artículos que serían necesarios incluir para hacer dichos cambios. Claudia y Santiago, sigan ustedes con más noticias. Muchas gracias, Alejandra, y hoy combina mi corbata y su vestido. Sí. Continuamos con otras noticias. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a un comunicado en el que las FARC pedía su presencia en La Habana, Cuba. Cristo dijo que no tiene nada que ir a ese país y por su parte el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que las FARC deben dedicarse a hablar menos y a cumplirle más al país. En su comunicado, las FARC advirtieron que el proceso de paz no está en su recta final y acusaron al gobierno de tergiversar lo que hasta ahora se ha acordado, por lo que invitaron al ministro del Interior a La Habana para intercambiar puntos de vista. Ante esta petición, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo al grupo guerrillero que no irá a Cuba al calificar a los negociadores designados por el presidente como extraordinarios. Nadie mejor que el doctor de la calle, el doctor Jaramillo y todos los negociadores que son la voz oficial del gobierno nacional en la mesa de La Habana. Luego, ningún ministro tiene nada que ir a hacer a La Habana. Y le pidió al grupo guerrillero no hacer exigencias por fuera de la mesa de diálogos. La guerrilla criticó adicionalmente la creación de la comisión de transición que encabezará el general Javier Flores al señalar que no aceptan jerarquías militares para discutir temas que son de trascendencia política. Sobre esto dijeron que no se corresponde con la disposición que la insurgencia ha mostrado en aras de buscar caminos dignos hacia la reconciliación. El ministro de Defensa respondió a la crítica. Ya es hora que entiendan que esto se acaba con una desmovilización, con una entrega de armas. Y los invitó a limitarse a negociar con el gobierno de La Habana. Yo lo que pienso es que esta gente debería hablar menos, debería dedicarse a negociar lo que se está negociando allá. El ministro defendió la labor del general Flores y dijo que las fuerzas militares seguirán en su esfuerzo por construir la paz. Bueno, y además de lo que ya vimos en este comunicado, el vocero de las FARC, alias Iván Márquez, aseguró que el proceso que se adelanta en La Habana con el gobierno no está en la recta final. En el inicio hoy del ciclo número 28 de diálogos de paz, la delegación de las FARC pidió al gobierno a través de los medios de comunicación una reunión de emergencia para esclarecer hechos recientes y en ese sentido invitó a La Habana al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La guerrilla negó que el proceso de paz de La Habana esté en la recta final y descartó términos como transición, desmovilización y entrega de armas. Es necesario precisar con relación a la creación del Comando de Transición que de ninguna manera las FARC aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos que son de carácter político por definición y que aspectos tan importantes como la dejación de las armas también implican la desmilitarización de la sociedad y del Estado. El jefe insurgente demandó al gobierno no crear falsas expectativas. Las tergiversaciones y reconceptualizaciones que el gobierno viene haciendo del Acuerdo General de La Habana, de su agenda y de varios de los convenios que hemos hecho en su desarrollo, nos obliga a pedir de manera pública una reunión de emergencia que permita repasar y esclarecer el sentido de lo pactado y retomar la bilateralidad que debe primar en la marcha de las decisiones que tengan que ver con el proceso. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Y cambiamos de tema. El director de la policía, el general Rodolfo Palomino, anunció nuevas medidas para mejorar la seguridad en la isla de San Andrés, que se ha visto azotada por una ola de violencia e inseguridad recientemente. Con la visita del director general de la Policía Nacional, general Palomino, se analizó en la isla de San Andrés el tema de inseguridad, sobre todo porque en los últimos días una persona resultó muerta al interior de una tienda, un comerciante murió en manos de un sicario y un turista resultó gravemente herido durante un atraco. El director general de la policía reconoce que en la isla hay influencia del narcotráfico que ha generado el enfrentamiento de grupos violentos en este pacífico sector turístico. A quien nos informe
sobre personas que puedan tener armas de fuego, una recompensa hasta de $1 millón, sino también estaremos valorando, digamos, la posibilidad de recompensar informaciones que nos permitan desarticular estas estructuras que, de acuerdo con lo que hemos podido detectar, estarían enfrentadas precisamente por el control de espacios asociados a rutas de narcotráfico. Con la visita del alto oficial se anunció la llegada de 50 uniformados más que entran a reforzar el pie de fuerza en el territorio insular. Los padres de las niñas de Carmen de Bolívar, que insisten en que sus hijas se enfermaron tras ser vacunadas con la vacuna contra el virus del papiloma humano, se quedaron esperando hoy al ministro de Salud. Aunque el viaje no estaba confirmado, el presidente Santos sugirió este fin de semana que el ministro llegaría. Las familias de las niñas enfermas en Carmen de Bolívar le respondieron al presidente Santos que lo que ocurre en el municipio no es un tema de sujeción y aseguraron que no quieren seguir angustiados por la enfermedad de las jóvenes. Padres de familia hoy mostraron su indignación porque quedaron esperando al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien nunca llegó al municipio. Nosotros queremos decir al señor presidente que las niñas del Carmen de Bolívar no están haciendo ningún show ni una cuestión psicológica. Es una crisis que empezó desde el día de las vacunas. En Carmen de Bolívar aún espera la visita de algún funcionario del gobierno nacional para que explique qué le sucede a las menores que presentan desmayos. El Carmen quiere saber la verdad. Si no son las vacunas o si las vacunas reaccionaron esto, queremos saber cuál es la circunstancia que está llevando a nuestras niñas a este esquema de salud que es precaria. En muchos casos, las jóvenes que son ingresadas a la unidad de urgencia del hospital son dadas de alta, pero por repetirle los síntomas, los padres deben llevarlas al centro asistencial. Este es un problema de salud que lo están tomando por otro lado, es otra cosa, pero este es un problema de salud. Es un problema de salud que nos está agobiando no solamente a los papás, sino a toda la comunidad en general. Insisten en que los síntomas de las menores van más allá de un tema de sujeción colectiva. Y por su parte, el Ministerio de Salud ratificó su postura sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna del papiloma humano, la cual ha sido ya aplicada a cerca de 3 millones de niñas en todo el territorio nacional. Entre las formas de evitar y prevenir esta fatal enfermedad está no tener relaciones sexuales, usar condón pero solo disminuye el riesgo. El método más efectivo es la vacuna. Las vacunas están diseñadas para quitar los dos tipos más frecuentes que generan cáncer. No me quita todos los que puedan producir cáncer, pero sí los que generan el 70% de todos los cánceres. Eso significa que yo con la vacuna quito la gran mayoría. Para contrarrestar este problema de salud pública, Colombia ha vacunado a 2.9 millones de niñas de los 9 años en adelante, entregando 5.2 millones de dosis en colegios públicos y privados. Yo tengo una hija y yo estoy seguro que tuviera la edad de vacunarla, yo la vacunaría. Yo creo que es esencial proteger a nuestra familia a través de la vacunación contra las enfermedades que son posibles de prevenir. La vacuna es el método más efectivo que existe en toda la medicina para poder prevenir una enfermedad definitivamente. El plan de inmunización se ha implementado en todo el país con mayor demanda en los departamentos más poblados, pero en 3 años no se ha encontrado ningún caso de efecto adverso. Y por su parte, el vocero de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, Andrea Vicari, volvió a insistir en la efectividad de la vacuna contra el virus del papiloma humano. El señor Vicari sostiene que se han aplicado 170 millones de vacunas en todo el mundo y que hasta el momento no se ha comprobado que tengan efectos adversos en la salud. Lo que sabemos es que esta vacuna puede ser un poco dolorosa en el lugar de aplicación y que hay unos eventos muy leves que pueden ser asociados a la vacunación. Pero todo aquello que se ha podido hacer, aquello que ha sido el seguimiento después de la comercialización de esta vacuna, en estudios que son robustos desde un punto de vista del número de personas que se están siguiendo, en el tiempo que se están siguiendo, en el tipo de análisis también que hacemos estadístico de esta evidencia, no hay ninguna evidencia que esta vacuna se relacione con eventos adversos. Aproximadamente 600 millones de pesos tendrá que pagar Comeva Medicina Prepagada por una multa que le impuso la Superintendencia de Salud por cobrar a sus usuarios, o al menos algunos de ellos, por encima de lo estipulado por la ley. Señora Margarita Escobar, superintendente delegada para procesos administrativos de la Superintendencia de Salud, bienvenida. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo es que ustedes detectan esta irregularidad? Nosotros tuvimos noticia de la situación gracias a que la usuaria contratista de Comeva Medicina Prepagada puso una queja en el año 2012 ante la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario, afirmando
que a pesar de que le habían vendido el contrato de medicina prepagada con el supuesto de que no le iban a cobrar una tarifa diferencial, se cumplía 60 años de edad, se la estaban cobrando. La delegada de protección al usuario hizo varios trámites ante Comeva para definir la situación, saber qué estaba pasando, pero ante la negativa de la medicina prepagada sobre la materia, la pasaron la solicitud a la delegada de sanciones. Y nosotros adelantamos un proceso administrativo sancionatorio en el cual estudiamos el contrato y requerimos a Comeva para que nos explicara en función de qué cláusula estaba cobrando esa tarifa diferencial. Comeva no pudo demostrar que esa tarifa diferencial se estuviera dando por una cláusula distinta a la que prohibía el tema, y por ende fue sancionada con 1.000 salarios mínimos, lo que aproximadamente son 600 millones. ¿Y ustedes han podido determinar si esto lo estaban haciendo con todas las personas mayores de 60 años? En este momento nosotros tenemos solo el caso de la usuaria, la sanción se ha impuesto en primera instancia, estamos revisando el recurso de reposición, pero el caso se adelantó la investigación de manera personal por la queja de la usuaria. Tenemos unos casos similares que estamos estudiando, procesos administrativos que estamos adelantando, no solo contra Comeva, sino contra otras medicinas prepagadas sobre el tema. Pues entonces que sirva de ejemplo, porque seguramente no lo estaban haciendo solo con una persona, y pues quien denunció en 2 años obtuvo una respuesta. Para unos podrá ser mucho tiempo, pero para otros es finalmente la defensa de sus derechos. Muchas gracias por acompañarnos, señora Margarita Escobar. Gracias, Claudia. La Fiscalía conformó un grupo especial integrado por 40 funcionarios quienes se encargarán de adelantar todas las tareas de investigación relacionada con el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y de la sala de interceptaciones conocida como Andrómeda. La Fiscalía General conformó un equipo de 5 fiscales, 5 asistentes de apoyo y 30 investigadores, quienes asumirán los procesos penales que se adelantan por las presuntas infiltraciones ilegales a las comunicaciones de los negociadores de paz que se han conocido como caso Hacker y como caso Andrómeda. La reasignación del proceso se hizo también por petición de la fiscal que adelanta las investigaciones, quien fue víctima de amenazas y alertada por un supuesto paquete bomba que fue dejado enfrente de su casa. Los nuevos fiscales comisionados para estos procesos hacen parte de las unidades de justicia transicional y derechos humanos. En los próximos días la Fiscalía decidirá si llama a interrogatorio o a entrevista a algunos de los implicados en el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, así como en el del caso Andrómeda. Los 7 taxistas extraditados a los Estados Unidos vinculados al crimen del agente de la DEA James Terry Watson enfrentarían una pena de hasta 25 años de cárcel en ese país. Sus abogados en Colombia revelaron que las autoridades estadounidenses les ofrecieron declararse culpables a cambio de obtener una rebaja en la condena. Según el abogado, quien representó a algunos de los implicados en la muerte del agente de la DEA ocurrida el 21 de junio del año pasado en el norte de Bogotá, podrían recibir una rebaja en la condena. El gobierno de los Estados Unidos les está ofreciendo un acuerdo, y ese acuerdo está basado en una pena considerable que lo están revisando sus abogados. La pena que están ofreciendo, según tengo entendido y me indicó uno de los familiares, es de 25 años de prisión. El ofrecimiento, según el abogado, lo hizo la Fiscalía de los Estados Unidos. Es para que acepten los cargos por los cuales fueron extraditados. De no aceptar cargos, podrían enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión por el cargo de homicidio. El exconcejal Andrés Camacho se entregó a las autoridades luego que un tribunal aumentara su pena de prisión a 5 años y 9 meses. Camacho fue condenado por hechos relacionados con irregularidades detectadas en la contratación de Bogotá. El exconcejal Andrés Camacho Casado se entregó en la oficina de su abogado y agentes del CTI hicieron efectiva su captura proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Además, de acuerdo con la Fiscalía, será clave en las investigaciones. Tiene con la Fiscalía un principio de oportunidad por medio del cual él tiene unas obligaciones de colaborar y unas obligaciones de ser testigo de cargo en otros procesos. Indicó que el exconcejal devolvió dinero. Hizo un reintegro de 350 millones de pesos en efectivo, consignado en depósito judicial de una comisión que había recibido. Finalmente señaló que los bienes del exconcejal serán investigados por la Unidad de Lavado de Activos.
La Fiscalía acusó formalmente a los 12 cerebros del caso Interbolsa, entre ellos al expresidente de la firma, Rodrigo Jaramillo, al empresario Alessandro Corridori y al exdirectivo de Interbolsa, Álvaro de Jesús Tirado. Contra los tres se presentó acusación por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de acciones, realización de operaciones no autorizadas y administración desleal de recursos públicos. Asimismo, la Fiscalía presentó acusación contra la esposa de Corridori, Claudia Jaramillo, el exdirector de riesgos de Interbolsa, Javier Tomás Villadiego, y contra otros 9 vinculados al caso. Interbolsa fue intervenida por las autoridades en 2012 y posteriormente se ordenó su liquidación. El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá es el centro de un escándalo por los nombramientos de varios funcionarios en esa entidad. Un asesor identificado como José Clemente Pérez Rojas tomó posesión del cargo a pesar de que en su contra hay una condena por homicidio. La concejala María Victoria Vargas denunció una modificación express al manual de funciones de la entidad que facilitó la posesión del actual director del organismo. Yo pienso que fue hecho a la medida para que ella pudiera desempeñar ese cargo. Así denunció la concejal María Victoria Vargas como de manera express se incluyó la profesión de contador en el manual específico de funciones y requisitos del Instituto de Turismo para que Tatiana Piñeros asumiera el cargo. Llama la atención la rapidez y con que se hizo la junta directiva, con la cual él también el Servicio Civil conceptuó el mismo día. La funcionaria indicó que esto fue una directriz del alcalde Gustavo Petro, no solo en esa entidad, sino para crear un estándar general en la administración. Creería que antes, pues, si no estaba algunas profesiones, pues de pronto no podría haber asumido. A esta polémica se suma la escandalosa contratación como asesor de José Clemente Pérez Rojas, un hombre condenado a 150 meses de prisión por hurto y que dijo ser abogado de la Universidad Católica de Colombia, aunque el Consejo Superior de la Judicatura indicó que la tarjeta profesional era de un juez en Montería. Se procedió a declarar insubsistente el nombramiento. Pérez también entregó falsos diplomas y certificados de especializaciones en Derecho, estuvo vinculado a más de 3 entidades y recibió un premio de turismo a nombre de Bogotá en Ecuador. El Gaula de la policía rescató en la población de Monterrey, en Casanare, a una bebé de 11 días de nacida, quien fue raptada en el sur de Bogotá hace 24 horas. Así fue el reencuentro entre la pequeña Ariana Sofía, de 11 días de nacida, y sus padres. Ya nos también y todo, muchísimas gracias a los policías, al Gaula, que me trajeron otra vez a mi hija, volvió otra vez a mis manos, mi muñeca. Esas lágrimas, esa tristeza del día de ayer, para nosotros, para este hogar, hoy son lágrimas de alegría, y es la alegría de tener a esta muñeca hermosa, Ariana Sofía, nuevamente en casa. Estamos felices, estamos muy felices. La entrega la hizo la jefe de infancia y adolescencia de la policía de Bogotá después de que el Gaula la rescató en Monterrey, Casanare, a donde fue llevada por esta menor de edad de 17 años que la raptó tras ganarse la confianza de la madre y suministrarle un somnífero ayer hacia las 7 de la noche en Bosa, sur de Bogotá. Ella me dio un vaso de gaseosa y le echó algo. Me supo a químico y yo, inocente, yo me tomé eso y yo me quedé dormida, era lo que me quedé dormida, pues esa señora aprovechó y se me llevó mi hija. La joven que secuestró a la bebé ya fue dejada a disposición de la Fiscalía de Infancia. Como era de esperarse, la modificación en las rutas de Transmilenio por el llamado eje ambiental en la avenida Calle 13 generó caos y confusión entre los usuarios. Durante las llamadas horas pico no habrá cambios en las rutas que transitan por ese sector para facilitar el ingreso y el regreso de quienes trabajan en el centro de la capital del país. Largas filas en las taquillas, buses que hacen el retorno y ciudadanos que caminaron más de 10 cuadras fue el panorama en el primer día de peatonalización del eje ambiental. Esto es un caos, esto todos los días es lo mismo. Algunos usuarios denunciaron falta de información por parte del distrito. Tienen otras cosas que ir a hacer y tienen que esperar todo esto en una fila. No lo tenía claro, de pronto haya congestión. La peatonalización del eje ambiental obliga al cierre durante 5 horas de la estación Museo del Oro. Por lo menos 1.500 usuarios tendrán que caminar desde San Victorino hacia el centro. De 10 de la mañana a 3 de la tarde, nuestros servicios no operan por el eje ambiental, pero llegan a la estación Aguas por la calle 26. Transmilenio indicó que pese a la proliferación de habitantes de calle, se trabaja con la policía y la unidad de servicios públicos para mejorar la seguridad y aspecto en el eje ambiental.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado al Banco de la República para que no aumenten las tasas de interés que se ubican en el 4,5%. Dice el presidente que ese es el nivel en el que técnicamente la economía puede seguir creciendo. Yo sí pensaría que no hay espacio para subir más. Ahí podría afectar el crecimiento de la economía y en ese orden de ideas pues yo le haría un llamado al Banco de la República para que mantenga ese 4,5% y no la siga subiendo y permitamos que la economía se desarrolle con los indicadores que hoy tenemos, entre otras cosas porque el entorno en la región no es el mejor. El mercado de valores en la Bolsa de Nueva York no operó hoy porque es día festivo en ese país. Carlos, entonces, ¿cómo cerraron los indicadores en la jornada de hoy ante ese día festivo en la Bolsa de Nueva York? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, generalmente cuando es día festivo en los Estados Unidos y no trabaja la Bolsa de Valores de Nueva York, los volúmenes de negociación en el mundo entero, hablo de los mercados bursátiles, bajan. Las acciones no tienen cambios significativos. Hoy, por ejemplo, las bolsas de valores en Latinoamérica cerraron en terreno mixto, algunas positivas y otras negativas. Y en su gran mayoría los indicadores no presentan cambios significativos. Miremos, tasa representativa del mercado para mañana en Colombia se mantiene en 1.918 pesos con 62 centavos, el mismo cierre del pasado viernes. Un euro cuesta en Colombia 2.520 pesos con 29 centavos. Café se mantiene también 2 dólares con 1 centavo, se mantiene el azúcar. En los Estados Unidos 15,49 centavos de dólar la libra y el petróleo también se mantiene 95,96 dólares el barril de WTI. Bolsa de Valores de Colombia, acción ganadora del día, Canacol Energy sube 2% y acción perdedora, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia que cae 1,20%. Mañana, entre otros datos, hay que estar atento a las cifras de exportaciones del mes de julio que publicará el DANE en Santiago. Gracias, Carlos. Pues entonces mañana atentos a esos resultados. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso toda la información internacional aquí en CMI. En Ucrania, las fuerzas prorrusas tomaron el control del aeropuerto de la ciudad de Lugansk tras el repliegue del ejército luego de varias horas de enfrentamientos. Para el ministro de la Defensa ucraniano, este hecho, sumado a todos los demás, podría provocar una confrontación seria con Rusia. Debido a los fuertes enfrentamientos con las fuerzas prorrusas, el ejército ucraniano retiró sus tropas del aeropuerto internacional de la ciudad de Lugansk. Para el gobierno de Ucrania, estas acciones suponen una agresión abierta que podría desencadenar en una guerra con Rusia. Ситуація ще більш загострилася в останні дні. Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави. A pesar de estas acusaciones, Rusia, que ha reiterado no intervendrá militarmente en Ucrania, acusó al gobierno de este país de no querer poner fin al conflicto. En Minsk, la capital de Belarus, representantes de Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron reunirse nuevamente el viernes para negociar un alto el fuego. Y es que la tensión que se vive en el este de Ucrania ha hecho que la Unión Europea estudie nuevas sanciones contra Rusia por su papel en la crisis. Es wird keine militärische Lösung dieses Konflikts geben, das habe ich von Anfang an gesagt, davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Das ist im Übrigen auch die Meinung der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ante esta advertencia, Rusia aseguró que responderá también con sanciones. Por esta razón, los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se reunirán el jueves y viernes en Gales, Reino Unido, en donde esperan aprobar una mayor presencia en países del este de Europa ante la amenaza que asegura representa Rusia. El ejército de Irak y las fuerzas de la región autónoma del Kurdistán recuperaron otra ciudad ubicada al norte del país que permanecía bajo control del grupo yihadista Estado Islámico. Esta es la segunda región ya que los militares arrebatan al grupo armado en apenas 48 horas. A continuación, otros hechos que también fueron noticia en el mundo. El primer ministro británico David Cameron anunció un plan para combatir la amenaza terrorista de grupos como el Estado Islámico en Reino Unido. La principal medida es la de retirar el pasaporte a aquellas personas sospechosas de participar en actividades terroristas. Además, el gobierno va a trabajar conjuntamente con las compañías aéreas para controlar la información de las personas que entran y salen de las islas. Todo esto con el objetivo, sobre todo, de evitar que más británicos emigren para combatir en las filas de los yihadistas en Irak y Siria. Airlines will have to comply with our no-fly list arrangements, give us information on passenger lists and comply with our security screening requirements. If they do not do this, their flights will not be able to land in Britain.
Hay enfrentamientos entre Israel y Siria en la zona fronteriza de los Altos de Golán. Ya durante el fin de semana, Israel denunció que había derribado un dron sirio que había traspasado ilegalmente su espacio aéreo. La tensión en la zona ha empeorado desde que la semana pasada un soldado israelí resultara herido como consecuencia de los enfrentamientos que el ejército de Siria mantiene con los rebeldes que buscan derrocar al presidente Bashar al-Assad. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, va a invertir $500 millones para reactivar la economía del país. Se trata de uno de los fondos destinados sobre todo a las obras públicas y las pequeñas y medianas empresas. Con este impulso, la mandataria busca combatir el mal momento por el que pasan las exportaciones del cobre chileno debido a la menor demanda de los países asiáticos. Se espera que la economía del país sudamericano crezca un 2% este año, un punto por debajo de lo calculado inicialmente. Este lunes entraron en vigor en Cuba las nuevas restricciones de importación. Son un conjunto de normas con las que el gobierno de la isla espera frenar el contrabando. Con estas limitaciones, el ingreso de los electrodomésticos aumenta su precio y se reduce el número de objetos que una persona puede entrar al país. La medida no ha sentado nada bien a los habitantes de la isla, que piden que en vez de estas medidas el gobierno se centre en buscar una manera para acabar con la escasez de alimentos. En una cárcel de Madrid permanecen los padres de un niño británico que el jueves fue sacado por la fuerza de un hospital en Southampton, en Inglaterra, y llevado a la ciudad de Málaga, al sur de España. El menor sufre un tumor cerebral y, según sus padres, iba a recibir un tratamiento no apropiado en Reino Unido, por eso decidieron llevárselo a España. El niño permanece hospitalizado en Málaga. Un juez dictó hoy que sus progenitores estén 3 días en prisión a la espera de un informe médico sobre el estado de salud del menor. Arabia Saudita prohibió la emisión de visados a los ciudadanos que vengan de Guinea-Conakry, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Estas 4 naciones están bajo un brote de ébola desde el mes de marzo que se ha cobrado la vida de más de 1.500 personas. Precisamente este martes, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, comienzan las pruebas de una vacuna contra esta enfermedad en una veintena de adultos sanos. La Marina italiana rescató este fin de semana a cerca de 4.000 inmigrantes que buscaban llegar a Europa. La mayoría de estas personas viene de países como Libia y Siria, huyendo de la violencia que sacude a esas naciones. En total, 114.000 inmigrantes han sido rescatados en lo que va del año. Y la novela por Falcao llegó a su fin. Tuvo un final feliz. El Tigre es nuevo jugador del Manchester United. La comediante Katie Griffin realiza el Ice Bucket Challenge pero desnuda. Después de comerciales, la provocativa actriz y los artistas colombianos se alistan para el concierto de Ana Gabriel en Bogotá. Nos vemos en un flash. Vamos ahora con lo más destacado de la Red Mundial de Información y lo último en materia de tecnología aquí en CMI. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. A este punto ya son tantas las aplicaciones de fotografías que ofrecen filtros, collage, autoenfoque o difuminado de fondo que ya nada sorprende. No obstante, la que les presentaremos a continuación aspira a ser una de las candidatas para sustituir la aplicación de cámara que por defecto trae su móvil. Camu es una aplicación para iPhone, iPad y iPod Touch y la puede descargar gratuitamente en su tienda virtual App Store. El diseño de la aplicación es muy sencillo, así que disfrute de las herramientas que esta ofrece para la edición de fotos y video en tiempo real. Por ejemplo, deslizando su dedo en la pantalla hacia la izquierda encontrará diferentes filtros de los que puede hacer uso antes o después de tomar su instantánea. Para realizar un video, mantenga presionado el círculo rojo. Al igual que en las fotografías, podrá escoger un filtro para conseguir la mejor ambientación de su grabación. También haga collage en tiempo real. Es tan simple como escoger el tipo de pantalla y listo. El resto corre por cuenta de su imaginación. Además, si desea tomarse una selfie o autofoto, gracias al modo automático, también lo puede hacer. La función de superenfoque le ayudará a conseguir un efecto de profundidad de campo para conseguir la mejor calidad para sus imágenes. Y finalmente, añada texto de manera fácil. Si quiere personalizar sus fotos agregando textos con estilos encantadores, con Camu podrá hacerlo, además de ajustar el tamaño y la posición del texto con sus dedos. Usted puede compartir las instantáneas hechas en Camu internamente con otros usuarios de la aplicación o también de manera pública en Instagram, Facebook, Twitter, entre otras redes sociales. ¡Feliz noche para todos!
Profe, no estuvo en expectativa el Manchester hasta ahorita, pero yo me pregunto, claro, la noticia es buena, pero ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué apareció el Manchester cuando no lo tenía nadie en los planes? Porque hablaban del Real Madrid, hablaban de la Juventus, hablaban del City, hablaban del Arsenal. En ningún momento lo teníamos al United, ¿ok? Pero apareció a último momento y dijo, bueno, yo me lo llevo al Tigre, pero ¿en qué condiciones? Profe, yo le hago dos preguntas en una. ¿Cuánto pagaron y por qué en préstamo? ¿Un jugador de la talla de Falcao no es mejor tenerlo ya asegurado en las filas del equipo? Bueno, eso es lo que se pregunta a todo el mundo y ahí está la respuesta. Ninguno de los otros se lo llevó porque nadie va a pagar 65 millones sin saber cómo está. Todos querían pagar un préstamo y hasta último momento todos se abrieron del mercado y apareció el United y dijo, doy 8 millones de euros por un préstamo y si anda bien, pago 65 dentro de un año. Bueno. Hace instantes nada más, señoras y señores, teníamos, hasta acá estábamos, con el trino de la página oficial del Manchester. Aquí está, última hora, el Manchester United se complace en anunciar el fichaje de Radamel Falcao por un año con opción a compra. Así que, señoras y señores, cierren el libro, se acabó la novela de Falcao. Ahí ya lo vemos con la chaqueta del Manchester. Va a tener a Van Persie adelante, seguramente. Está Rooney, está Di María, está Rojo. Un Manchester United que se transforma en algo sudamericano. Antes no había sudamericanos en el Manchester. Y ahora tengo a Valencia, a Rojo, a Falcao, a Di María, ya hay varios, así que bueno, aquí en Colombia un motivo más para ver al Manchester. Vamos a ver un poquito el recorrido del Tigre aquí en CMI, desde dónde empezó, de River Plate. Él empezó en Lanceros, Boyacá, cuando tenía 15 años. Después se lo llevaron a River y mirá qué carrera hizo el Tigre. Radamel Falcao García tiene una trayectoria exitosa desde sus inicios. Su debut profesional en Primera División fue en 2005 con River Plate de Argentina. Meses después, en el torneo Apertura de ese mismo año, vino el salto de calidad. Falcao anotó ante Independiente, Lanús y San Lorenzo. En 2008, Radamel obtuvo el torneo Clausura bajo la dirección del Cholo Simeone, técnico importantísimo en su carrera. En 2009 dio el salto europeo, llegó al Porto y Falcao respondió de inmediato, 34 goles en su debut con el Dragao. La segunda temporada ya vino acompañada de títulos Copa y Supercopa de Portugal. En 2011 arrasó con el Porto, Liga, Copa y Supercopa de Portugal y además se llevó la Europa League tras vencer al Sporting Braga por 1-0, precisamente con tanto del Tigre. En 2012 fue fichado por el Atlético de Madrid y un año después vinieron los títulos. Primero la Europa League venciendo al Athletic de Bilbao con un Falcao afiladísimo y continuó así en la Supercopa Europea. Falcao fue la figura en la goleada que le propinaron los colchoneros al Chelsea. En su última temporada con el Atlético ganó la Copa del Rey ante el Real Madrid. En 2013 por 63 millones de euros el delantero de la Selección Colombia abandonó la Liga de las Estrellas y apostó por un proyecto millonario en Mónaco. Allí pasó quizás el peor momento de su carrera, jugando un partido de la Copa de Francia ante el Chasselas, un equipo de tercera división. El Tigre se lesionó. Esta patada le produjo una rotura del ligamento anterior cruzado de la pierna izquierda, lesión que lo hizo perderse el Mundial. Ahora Old Trafford, el teatro de los sueños, será su nuevo hogar. Y la Vuelta a España hoy tuvo descanso. El líder absoluto de esta vuelta, Nairo Quintana, habló hoy y dijo que mañana en la contrarreloj, que no es su especialidad, puede llegar a perder el liderato. El líder de la clasificación general en la Vuelta a España aprovechó la jornada de descanso para analizar la primera semana de competencia y señalar a Alberto Contador como el principal rival por el título. Hemos visto el máximo favorito Contador que está muy fuerte a pesar de su caída en el Tour, pero bueno, parecer va mejor de lo que creíamos. Quintana espera ceder el menor tiempo posible en la contrarreloj de mañana, donde no es el favorito. Pienso que estaré muy cerca de los rivales. Si pierdo algo de tiempo, está claro que algunos de ellos son más especialistas que yo en la crono.
pero no creo perder demasiado tiempo. Para Quintana, la tercera semana será la que defina sus posibilidades de título en la ronda ibérica y ahí es donde espera encontrar su mejor nivel. Y el boyacense de 20 años, Miguel Ángel López, campeón del Tour del Avenir, llegó a su querida Tunja y fue recibido con todos los honores. El ciclista boyacense Miguel Ángel López, en su llegada al departamento, fue homenajeado por la Gobernación de Boyacá con la condecoración Orden de la Libertad en el grado de oficial por su triunfo en la versión 51 del Tour del Avenir. Una gran alegría que después del triunfo en el Tour del Avenir de Nairo Quintana, ahora sea otro boyacense de pesca, Miguel Ángel López, que no solo se traiga la camiseta de líder, sino también la de la montaña. El ciclista de 20 años agradeció este gesto por parte de sus paisanos y afirmó que este es el primero de muchos triunfos que espera ganar para Colombia. Tengan mucha disciplina, que algún día, si tienen un sueño, pues que lo luchen, que esto se les puede llegar a cumplir, pero que esto requiere mucha disciplina, mucho sacrificio y con la ayuda de Dios todo se puede. El escarabajo boyacense, además de coronarse campeón del Tour del Avenir, también consiguió en la camiseta Pepas, que lo coronó como campeón de la montaña. Que tengan una muy buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Kirsten Dunst, Lea Michele y Kate Upton, además de ser actrices y colegas, tienen otra cosa en común. Han sido víctimas de filtración de imágenes íntimas por internet. La última celebridad que se une a esta lista es la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, pues un hacker violó sus cuentas de celular y publicó fotos comprometedoras. Miren. Si usted creía que las redes sociales no servían de escenario para un escándalo, pues estaba equivocado. Hoy esta plataforma digital vive un revuelo por culpa del hacker de las estrellas, un hombre que ha difundido fotografías de las celebridades de Hollywood desnudas, provocando una amenaza de carácter mundial. Este sujeto se metió y violó las cuentas de más de 100 actrices, pero en especial la de la oscarizada Jennifer Lawrence, difundiendo los desnudos que la joven realizó con la cámara de su celular y que guardó en la famosa nube, un sistema de almacenamiento que sincroniza por medio de los smartphones y que guarda datos, fotos y videos. Las imágenes de contenido sexual han hecho que esta violación a la privacidad se convierta en el tema más comentado en los Estados Unidos, pues el pirata cibernético además amenazó con filtrar un video de Jennifer teniendo sexo. El ladrón añadió que pide donaciones por la filmación, que según él se aprecia a Jennifer Lawrence mostrando sus pechos y que tiene como duración 2 minutos. A todo este escándalo que ya tiene trabajando el FBI, la sexy actriz habló sobre esta polémica y admitió que las fotos le pertenecen y que fueron robadas de su celular. El hacker amenazó en revelar esta semana imágenes de Lea Michele, Victoria Justice, Ariana Grande, Kirsten Dunst y la voluptuosa Kate Upton. El masivo ataque fue anónimo. Todas las imágenes fueron compartidas en el sitio 4chan. Y se siguen sumando celebridades al reto del balde de agua fría, mejor conocido como el Ice Bucket Challenge. Durante todos estos días hemos visto las más originales puestas en escena para ayudar a combatir la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Una nueva celebridad se une, la irreverente comediante Kathy Griffin hizo su reto desnuda. A los 53 años, la actriz le puso su sello característico a su intervención. Ella sale de una piscina portando unos tacones rojos al mejor estilo Marilyn Monroe y como Dios la trajo al mundo, se abre de piernas y llama al cantante A.G. McLean de los Backstreet Boys y a su colega Aubrey Plaza, quienes le echan el agua con hielo, y luego de este momento, Griffin empuja al intérprete a la piscina, complementando su inusual reto. Ready? 1, 2, 3. What are you doing that for? I did it. You know what? Now I issue a challenge to A.J. McLean for the Kathy Griffin Pool Challenge. Yeah, got him. Stamped out LA. Y hoy cerramos con la señorita Will, el primer grupo de las aspirantes al título de Señorita Colombia 2014-2015. Hola, muy buenas noches. Soy Laura María Saavedra Gómez, señorita Huila 2014-2015 al Concurso Nacional de Belleza. Tengo 21 años de edad y estudio Comunicación Social y Periodismo.
Laura, ¿tableta o computador? Tableta. ¿Decreto o concurso? Concurso. ¿Un lugar especial? San Agustín, en el departamento del Huila. ¿Faldas o pantalones? Pantalones. ¿Una princesa de Disney? Cenicienta. ¿Unas vacaciones? Cancún. ¿Tu último libro leído? Las travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. ¿Lo mejor de los colombianos? La alegría. ¿Qué le cambiarías a tu departamento? Nada, el Huila es espectacular, es maravilloso, es mágico. Y la señorita Colombia es Laura Saavedra. Ahí poco a poco se las vamos mostrando. Y este viernes, la reina de la música ranchera, la cantante Ana Gabriel, se presentará en Bogotá con algunos de los artistas colombianos del género popular más importantes del país. Una de las estrellas invitadas a esta celebración es la antioqueña Arelis Henao. La cantante mexicana Ana Gabriel celebra 40 años de vida artística y después de presentarse en Estados Unidos, inicia su gira por Colombia en Bogotá. Canciones que no han pasado al olvido por los románticos como Simplemente Amigos, Luna y Quién como tú resonarán al norte de Bogotá este viernes, además de las canciones de amor y despecho de artistas nacionales como Pipe Bueno, Giancarlo Centeno y Arelis Henao, artista que lanza su nueva canción Flores en Vida. Tengo preparado un show con todas mis canciones y con algunos homenajes a algunas canciones y alguna música que extrañamos, que nos hace falta escuchar y que por supuesto Arelis Henao en estos 17 años de carrera a donde va siempre los lleva. Quiero conocer a Ana Gabriel, quiero compartir con ella y bueno, que no sea la última vez que esté en escenarios con ella. Simplemente Ana Gabriel, una gira que después llegará a Cali el 6 de septiembre y continuará en México. Hasta aquí ese flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Gracias, Julieta. Profe, me quedé esperando que me dijera cuánto quedó el partido por la paz del Papa. No tengo idea porque no lo vi. Pero le voy a contar, 6-3, pero no ganó el equipo del Papa, ganó el otro equipo que se llama Pupi. El del Zanetti. Exacto, y bueno, estuvieron, ya sabe, Maradona, el pibe, Baggio, en fin, todos esos que... Maravilloso, ¿no? Profe, se descuida y lo reemplazan en deportes. ¿Hizo el puntapié de honor? No, ya hasta allí no, él no estuvo. No estuvo. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. Y a las 9:10 toda la información internacional. Sigan el Canal 1.